Les doy la bienvenida al canal Analistas Tranquilos, les habla Boris Tessenghausen, 7 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania frustraron el plan del Kremlin de suministrar combustible a la Crimea ocupada. No solo frustraron el plan, sino que además destruyeron casi una decena de petroleros con combustible en el mar de Azov, que se dirigían a Crimea, incluso para abastecer al grupo militar ruso allí. No recuerdo algo de tal magnitud. Últimamente, las operaciones están destruyendo objetivos en la Federación Rusa casi al por mayor. 3 refinerías, 8 petroleros como en una película. Chaqueta de ante, 3 unidades. Bueno, en el mar de Azov, 8 petroleros menos en una sola noche. ¿Se lo pueden imaginar? Recuerdo cómo hace poco Putin hacía unos movimientos circulares con las manos. Contaba que iba a resolver el problema del combustible en Crimea, que lo iba a llevar allí tanto por tierra como por mar. Así que la Federación Rusa envía en total una veintena de petroleros a Crimea. Nuestros drones los detectan todavía en el mar de Azov y empiezan a destruirlos allí mismo. Es decir, Madiar hizo ajustes en el plan de la Calopendra calva. Según los datos de las fuerzas, los sistemas no tripulados incendiaron los petroleros. Venera 3, Sonar 1, Sonar 17, Klimena, Teti, Alexei Sabrasov, Penélope y otro más que aún no han identificado. Y anteayer incendiaron otros 2 petroleros, es decir, petroleros de 240 metros y allí había 7,000 toneladas. Esto es serio. Por lo que vi en las imágenes, todo fue muy épico. Vamos a ver juntos este video. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувать. Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все капи мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід Вороніж і Курском закуси. Єлабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувать. Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все капи мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід Вороніж і Курском закуси. Єлабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Hermoso, pero eso no es todo. Hoy Briansk recibió por todos. Allí fueron alcanzados 2 objetivos a la vez, la planta química en Celso y el fabricante de microelectrónica Kremny L. Kremny L es una de las mayores empresas, recuerdo, de la microelectrónica rusa. Producen tanto microchips como semiconductores de potencia, componentes electrónicos incluyendo para sistemas de control de armamento. En general, una empresa seria. Y además el segundo objetivo, en Briansk se trata de la planta química de Briansk en Celso, es decir, esta empresa tiene una importancia mucho más militar de lo que podría parecer. A primera vista, producen pólvora, explosivos y componentes para combustible sólido de cohetes. En general, nuestros drones volaron con éxito, pero eso no es todo. Allí Sobyanin grita que una cantidad récord de drones se dirige a Moscú. En general, creo que en el próximo episodio sabremos a dónde llegaron esos drones, al menos en cuanto a los objetivos de comunicación. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal.
es importante para el crecimiento del canal y estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos será mucho más fácil hacerlo. Y otro punto importante. A todos los que se suscriben el cabello se les vuelve suave y sedoso, así que asegúrense de suscribirse. En realidad, los rusos aún no comprenden del todo lo que significa el ataque de ayer al mayor refinería de petróleo. En Rusia, a la refinería de Omsk. Ayer aún no había estas imágenes que les voy a mostrar ahora, y hoy ya tenemos esta belleza en el aire. Entonces, el dron FP-1 maniobra antes de atacar uno de los mayores complejos de refinería de petróleo de Rusia. Miren qué belleza. Там уже очень много стало. Сюда. Да вот упали. Вот попали. Здесь пойдем. Там уже Люська вышла. Creo que muchos rusos ni siquiera podían imaginar que la mayor refinería rusa sería alcanzada por drones ucranianos. Les recuerdo, la distancia es de 2.500 kilómetros en línea recta desde la frontera con Ucrania. Increíble. Según los datos actualizados, esta planta representa el 7,7% de todo el procesamiento de petróleo de la Federación Rusa. Al menos 7 drones alcanzaron sus objetivos. Esta es una nueva modificación del dron ucraniano F-25. El FP-1, además, no voló en línea recta, y un representante de la compañía afirma que los drones recorrieron más de 3.400 kilómetros. ¿Y saben qué significa esto? Esto significa que los ataques a una distancia de 2.500 o 3.000 kilómetros en el interior de Rusia se volverán algo habitual en las próximas semanas. Antes, los rusos físicamente no necesitaban prepararse para defender Omsk, Angarsk o incluso Komsomolsk del Amur. Ahora tendrán que prepararse para todo, y simplemente no hay recursos para la defensa antiaérea. No hay suficientes ni siquiera para la parte europea. ¿Qué queda entonces para Omsk? ¿Y para Angarsk? Bueno, ahora hablemos de las pérdidas y el dolor del Kablukán del Kremlin. ¿Dónde impactaron finalmente los drones? Fue alcanzada la instalación Elo AVT-11. No es un nodo secundario cualquiera, es una instalación de procesamiento primario de petróleo de nueva generación. Entró en funcionamiento en septiembre de 2023, en reemplazo inmediato de 6 instalaciones antiguas. En esta gigantesca planta, la capacidad total del complejo de procesamiento de esta instalación es de 8,4 millones de toneladas al año, es decir, casi la mitad de todo el procesamiento de esta planta. La construcción. ¿Saben cuánto tiempo tomó construir columnas como estas? Más de 2 años. Y no tenía análogos en toda Rusia. En ese entonces decían pomposamente, aquí estuvimos 2 años construyendo, aquí está la belleza, ahora vamos a procesar. Por supuesto, es decir, no es que lo vayan a reparar en un mes o 2, o en medio año usando piezas improvisadas. Todo este equipo es único, fue fabricado de manera individual y, por cierto, les recuerdo que ayer 3 refinerías de petróleo y una terminal petrolera se encontraron con nuestros drones. Bueno, es increíble. La principal conclusión de toda esta historia es que el ataque de hoy y el de ayer demostraron no solo un nuevo alcance de los drones ucranianos. Esto en general es un cambio cualitativo en toda la situación estratégica para los rusos. Es decir, si antes Rusia consideraba sus regiones petroleras y gasíferas, el distrito autónomo de Yanty-Mansi, el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, simplemente inalcanzables, una retaguardia profunda donde nunca llegaría nada, ahora ya no es así. El alcance de más de 3.000 kilómetros que nuestros drones han superado, eso lo cambia todo. Ahora pueden llegar incluso hasta los yacimientos de petróleo y gas. Estas son las regiones clave de extracción de petróleo y gas. Esta es la base de la economía de materias primas rusa. Mire, he revisado desde nuestra frontera hasta el territorio del distrito autónomo de Janty-Mansi hay 2.500 kilómetros. Al distrito autónomo de Yamalo-Nenets casi 3.000 kilómetros. Es decir, nuestros drones también llegan hasta allí, alcanzan todos los yacimientos clave. El distrito autónomo de Yanty-Mansi, eso representa el 40% de toda la producción de petróleo en Rusia. El distrito autónomo de Yamalo-Nenets, el 80% de la producción de gas natural en Rusia.
Incluso si estos objetos nunca se convierten en objetivos directos de nuestros drones, no lo sabemos, Rusia tendrá que extender su sistema de defensa antiaérea. Eso es imposible. No sé qué van a hacer. Bueno, está claro que, al contrario, dirán, mejor traigan todo aquí, más cerca de Valdai, que aquí necesitamos proteger un trasero botoxeado. Todo lo demás, déjenlo en los yacimientos, déjenlo. Bueno, y ahora es el momento perfecto para hablar sobre la cruz de Yamal que se encuentra en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets. Ustedes hacían esta pregunta a menudo en los comentarios: ¿por qué no atacamos la cruz de Yamal? Pero nuestros drones y misiles no llegaban hasta allí, por eso no había razón para hablar de ello. Pero ahora, cuando los drones han logrado llegar hasta esa cruz, es el momento perfecto para recordar: ¿qué es esa aguja? ¿La de Koshei? ¿O cuál es ese talón de Aquiles? ¿Es ese talón en la Federación Rusa? La pregunta se ha vuelto muy relevante. La Cruz de Yamal es un nombre no oficial. Es un importante nodo de transporte de gas ubicado cerca del asentamiento de Pangodi, a orillas del río Pravaya Keta, en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets. Es decir, la distancia desde nuestra frontera hasta este objeto es de 2.700 kilómetros. Bueno, para ser exactos, son 2.691 kilómetros. ¿Qué es esto exactamente? Es uno de los nodos más importantes del sistema de transporte de gas ruso, donde convergen 17 gasoductos principales. Bueno, prácticamente en un solo punto. En el mapa se ve así. He visto repetidamente publicaciones sobre este tema, diciendo algo como: aquí está, la aguja de Koshei, si la golpeamos, ahí convergen 17 gasoductos y ya está, se acabó Rusia. Vamos a desmentir un poco este mito, lamentablemente. Encontré este lugar en el mapa, revisé cierta documentación. No son 17, no son tuberías todas en un mismo hoyo, a 1 metro de distancia una de otra, donde si golpeas ahí, todo explota y se destruye. Es decir, por decirlo de alguna manera, no se ve así. Todas estas tuberías pasan bajo tierra y a una distancia bastante considerable entre sí. Así es como se ve esto en el terreno. Es decir, en el terreno es una amplia franja industrial, las tuberías principales van bajo tierra. La distancia entre las tuberías también es considerable. Para Siberia Occidental y el extremo norte, las normas allí son bastante estrictas. Tienen en cuenta los suelos permanentemente congelados, es decir, hay cientos de metros entre cada tubería, así que la conclusión es: la Cruz de Yamal no es que haya caído un misil y ya está, o que haya llegado un dron y ya está. En realidad es un corredor enorme. En la tundra, la mayor parte de las tuberías están bajo tierra. Por eso, hablar de un golpe en un solo punto, de vamos a golpear la Cruz de Yamal, por ahora no podemos. Y además algunos dicen que por ahí pasa el 85% del gas ruso, pero eso tampoco es cierto. Pero teniendo en cuenta la distancia que ahora pueden recorrer nuestros drones, hay muchos otros nodos muy interesantes que, si se atacan en algún lugar de los sótanos del Kremlin, le va a arder mucho a esa escolopendra calva. Y quienes deben saber sobre esos nodos los conocen. Así que, en general, cuando decía que con cada día la situación para la Federación Rusa solo empeoraría, ni siquiera imaginaba que sería tanto. Pero eso no puede dejar de alegrarnos. Bueno, y Ucrania y los ucranianos están realizando una verdadera hazaña. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para drones para nuestros paracaidistas. El séptimo cuerpo de respuesta rápida de las tropas de asalto aéreo que combate al enemigo en uno de los frentes más calientes cerca de Pokrovsk. Los paracaidistas grabaron un video mensaje para ustedes, por favor, véanlo. Бажаю міцного десантного здоров'я. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ б'є ворога на найгарячішій ділянці фронту під Покровськом. Ми нарощуємо наші спроможності по ударам на оперативно-тактичну глибину. Закуповуємо станції, зв'язок для розвідувальних та ударних дронів. Разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на Middle Strike 7-го корпусу. Наша мета – 1 мільйон гривень. Слава Україні! Слава ДШВ! Vamos a ayudar a nuestros paracaidistas. El link de la colecta está en la descripción. Ahí tienen los datos para donar desde Ucrania o el extranjero. Y en este mismo momento, nuestros paracaidistas están destruyendo la logística, los almacenes,
los cuarteles y los sistemas de defensa antiaérea del enemigo en la retaguardia. En general, están golpeando al ocupante tan fuerte que no lo olvidará fácilmente, y con su ayuda golpearán al enemigo de manera aún más precisa, más efectiva y a mayor escala. En cada emisión les doy las gracias enormes por apoyar a Ucrania y a nuestros soldados. Si de repente están viendo en otro canal, siempre hay un código QR que también lleva a la colecta. Aquí hay otra noticia, déjenme leerla. Será como una adivinanza. Reescriben la historia, se dedican a una política punitiva de represiones y amenazas. ¿Cómo creen? ¿De quién se trata? Esto lo declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre los países bálticos, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a los países bálticos de preparar la deportación masiva de personas de habla rusa. Las autoridades de los países bálticos se están preparando para deportaciones masivas de residentes de habla rusa, declaró Grigory Lukiantsev, director del Departamento de Cooperación Multilateral en Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ellos están preparando abiertamente la deportación masiva de residentes de habla rusa, esperando, al parecer, de este modo resolver finalmente la cuestión rusa. Saben, lo repetiré una vez más, probablemente una verdad conocida por todos, por todo el mundo. Nadie ha logrado discriminar los derechos de los rusoparlantes tanto como lo hacen en la propia Rusia. Bueno, y en cuanto a los amantes del mundo ruso, los admiradores de Putin, los viejos comunistas empedernidos y los agentes de la KGB, que por cierto no solo son viejos y que por alguna razón viven en los países bálticos que tanto odian y no solo allí, aquí todo es sencillo. A Putin hay que amarlo en la patria. Eso es un axioma. ¿Apoyas la guerra? ¿No te gustan los valores occidentales? ¿Amas a Putin? Maleta Estación Cisran. Y una noticia más. Debido a la escasez de combustible, los rusos empezaron a buscar masivamente en Internet cómo fabricar gasolina por su cuenta. Empezaron a interesarse activamente por algunas fórmulas. Bueno, creo que muchos entienden cómo terminarán varios de estos experimentos. El intento de crear gasolina en casa. Pronto en Rusia no solo harán gasolina en casa, sino todo lo demás, porque toda la logística se va a paralizar en la Federación Rusa. Fracaso de la cosecha. La cosecha ya ha sido afectada en varias regiones. Es decir, en Rusia ahora basta con deshacerse de una sola plaga, de la polilla, y ya no será necesario hacer gasolina en casa, y tampoco habrá que tener miedo. Se podrá vivir normalmente como antes, viajar por todo el mundo. ¿Quién se atreverá? Bueno, y ahora un poco sobre una interesante entrevista que Vladimir Zelensky concedió al Financial Times en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara. Allí hay un par de tesis muy interesantes. En esencia, esta entrevista fue utilizada como un mensaje para Putin. Bueno, yo creo que es poco probable que Putin lea ese mensaje. Allí le crean sus propias noticias, sus propios periódicos. Probablemente todavía lee el periódico Pravda, piensa que todavía lo publican y Patrushev se lo imprime. Entonces, varios puntos clave. Cuando hacia Moscú no vuelen 100 drones, sino 1000, Putin lo entenderá. Yo pienso que Ucrania alcanzará este indicador ya este año, cuando hacia Moscú vuelen 1000 drones, o quizás incluso más. La cuestión es cómo actuarán las autoridades de Moscú cuando 1000 drones vuelen hacia Moscú. Imaginen, 1000 drones directamente hacia Moscú sobrecargarán cualquier sistema de defensa antiaérea. Estos drones atacarán las defensas antiaéreas. La primera oleada eliminará parte de ellas, y las siguientes llegarán hasta Moscú. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué les espera a los moscovitas? ¿La sirena? Y si la activan, ¿a dónde correrán a esconderse cientos de miles de moscovitas y visitantes de la capital? ¿A dónde? Ni siquiera les han dicho dónde hay refugios. Teniendo en cuenta que los Pantsir en Moscú, ustedes han visto, creo, esas imágenes, los subían directamente a los techos de los edificios residenciales. Creo que se imaginan lo que pasará cuando esos Pantsir empiecen a intentar derribar drones. Es decir, no solo dispararán allí con ametralladoras, y si usan misiles, ¿a dónde caerán las etapas de propulsión? O tal vez lo hagan aún más sencillo. Cortarán completamente el Internet en Moscú. Tampoco activarán la sirena, simplemente dirán, rusos, Putin ha emitido un decreto, simplemente no miren hacia arriba, y ya está. Bueno, no se descarta que intenten trasladar a la dirección del país a algún lugar en el interior de la Federación Rusa. Ahora hablaremos de esto con más detalle.
Otras declaraciones de Volodymyr Zelensky. La lucha decisiva tendrá lugar en el cielo. Precisamente el cielo determinará el desenlace de esta guerra. Aquí todo está claro. El frente prácticamente se ha estancado, a pesar de las declaraciones de Putin. Estamos avanzando en todos los frentes, los muchachos allí golpean, siempre tiene algo. El frente está detenido, pero los ataques en profundidad continúan. La Federación Rusa podría desempeñar realmente un papel decisivo, provocando el colapso de la economía rusa, que ya, como un coloso con pies de barro, cruje, rechina, pero por ahora aún se mantiene. Recuerdo que Ucrania, por primera vez hace un par de meses, comenzó a lanzar más drones de largo alcance que Rusia. Cita: cuando Putin empiece a sentir esto personalmente, cuando empiecen a llegar muchos ataques a Moscú, cuando lo vea con sus propios ojos, cuando saque el periscopio desde su búnker, verán a los asesores recomendándole mudarse a algún lugar más allá de los Urales. Cuanto más lejos esté Putin de Moscú, más cerca estará el fin de la guerra, declaró Volodymyr Zelensky. Putin es un paranoico. Es decir, como cualquier dictador que lleva un cuarto de siglo en el poder, sospecha de todos y de todo. Le tiene miedo a todo. No usa internet ni teléfono porque piensa que alguien lo va a irradiar o, no sé, que le va a pasar algo más. Tiene un miedo terrible por su vida. Basta recordar aquella famosa mesa de 12 metros en la que Putin sentaba a sus invitados. ¿Lo recuerdan? Para que Dios no lo quiera, no se contagie de ellos. Es decir, en las ciudades rusas, cuando llega Putin, ya sea él o alguno de sus replicantes, se les prohíbe a los rusos acercarse a las ventanas. Las tapas de las alcantarillas en la ruta del convoy son soldadas para que, no sé para qué, tal vez para que no salten de ahí unas tortugas ninja o algo así. Es decir, Putin tiene oficinas idénticas en todas sus residencias, también para confundir a los servicios de inteligencia occidentales. En resumen, la medusa de Botox valora muchísimo su vida, y ahora imaginen que Ucrania pronto tendrá misiles balísticos que pueden llegar muy rápido al lugar donde esté Putin. Donde sea que ande por la plaza caminando con sus tacones de 7 centímetros, es un riesgo terrible para Putin, un riesgo enorme. Andar todo el tiempo bajo tierra en vagonetas tampoco es una opción. Así que es bastante lógico que por motivos de seguridad el abuelo chiflado lo enviarán más allá de los Urales, fuera del alcance de los misiles balísticos ucranianos. Es muy posible. Pero incluso allí lo alcanzaremos. Y últimamente se nota cierta resignación en la mirada de Putin. A veces se queda colgado mirando a lo lejos. Siente esa medusa de Botox, que el final está cerca. Aún no sabe de dónde le llegará el golpe, si por detrás con una tabaquera o por delante con un misil balístico. Pero algo seguro que le llegará. Bueno, y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y vamos a ayudar a nuestros paracaidistas. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.